Si usted está desalentado y con miedo, déjeme decirle que para el ejército del Señor no va a servir. Desalentado y con miedo, lo único que va a hacer, hermano, es que se debilite el ejército del Señor. Pero en esta noche el Señor lo quiere alentar. El Señor quiere alentar tu corazón, hermano, a que tú seas valiente y puedas tomar el desafío de servirle a Dios con todo tu corazón. Otra cosa, hermano, que también pertenece a los dardos del maligno son los pensamientos impuros. Si hay algo que el adversario usa contra nosotros, es cuando nosotros andamos pensando lo que no es correcto. Cuando yo digo hay gente que está pensando todo el día en la maldad. Conozco vecinos y jóvenes allá donde yo trabajo que todo el día lo único que maquinan es cómo yo le hago daño a este. ¿En qué momento lo pillo por ahí mal terciado, como dicen los jóvenes, y se las cobro? Hay gente que todo el día piensa en la maldad. ¿Se ha fijado? Pero los hijos del Señor no pensamos así. Los hijos del Señor andamos todo el día pensando en Cristo, estamos allá en su reino, andamos todo el día pensando en el Señor y queremos vivir para el Señor, hermano. Y eso cambia automáticamente nuestro sentido, nuestra forma de ver la vida. Por lo tanto, hermano, los pensamientos impuros no deben estar en nosotros. Cuando usted se abre, hermano, a mirar cosas que son indebidas, hermano, el pastor decía por ahí que una imagen nudista de alguna niña por ahí se demora una fracción de segundo en entrar a la vista y ser grabada en el disco duro de la mente, pero se demora alrededor de 20 años en salir y ser borrada de nuestra mente. Por lo tanto, tenga cuidado, hermanos, con las cosas que sus ojos ven. Tenga mucho cuidado con eso, hermanos, porque hay cosas que cuestan mucho sacarlas del corazón. Y cuando usted se quiera parar y decir, yo voy a ir a predicar, el adversario le va a decir, ¿para dónde vas a ir tú? ¿Para dónde vas a ir? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Si andas pensando puras tonteras, ¿qué vas a decir? Y ahí los dardos de fuego del maligno empiezan a atacar. Y de alguna forma también, otro, hermano, es que el maligno siempre está acusándonos ante Dios y en nuestra conciencia. Constantemente él bombardea nuestra conciencia diciéndonos, ¿qué hiciste? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? Y siempre el acusador estaba ahí. Recuerden que el adversario, Satanás en este caso, siempre está y tiene el privilegio de estar ante Dios y acusar a la humanidad. Recuerden cuando fue, dice el libro de Job, que el maligno rodeó la tierra y fue ante Dios y le dijo, ¿sabe? Rodeé la tierra y no he encontrado ni uno justo en la tierra. Y el Señor le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job que está ahí? ¿Que no hay otro como él? Sí, pero quítale todo lo que tiene y vamos a ver si te vamos a honrar. Ese acusador siempre está ahí en la presencia del Señor acusándonos, pero también está siempre en nuestra conciencia diciéndonos que fallamos, que erramos, que de alguna forma cometimos un error. Pero el Señor nos reprenda en esta noche, hermanos. Que el Señor nos reprenda porque usted y yo estamos justificados ante la presencia de Dios. Lo dije delante, Dios no mira nuestros errores, Dios no mira nuestras faltas. Lo que Dios mira es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, somos presentados justos ante los ojos de Dios. Bendito sea el Señor por esta gran verdad, hermano. Somos presentados justos. Si yo les digo, hermano, todos pecamos muchas veces. Vamos caminando y miramos y ya pecamos. Si ante el Señor, hermano, el apóstol Pablo decía que todos los días Él moría, porque cada día Él pecaba ante los ojos del Señor, ya sea con la vista, ya sea con el pensamiento. Pero Él de alguna otra forma intentaba guardarse puro y santo para el Señor. Intentaba y luchaba todos los días con su propia carne, con su propio cuerpo, para agradar a Dios. Lo único que Él quería era agradar a Dios. Así que ese debe ser nuestro pensamiento, hermano, agradar a Dios con toda nuestra forma de ser. Alabado sea el Señor por eso, hermano. Como bien dije delante, el desánimo, el miedo, los malos pensamientos y las acusaciones del maligno, esos son los dardos de fuego del maligno, hermano. Pero usted tiene el escudo de la fe, que ese escudo de la fe, hermano, le ayuda a usted a resistir estos dardos del maligno, del adversario. De alguna forma la fe a usted le ayuda, joven, señorita, te ayuda a mantenerte firme en la esperanza del Señor. Recuerde siempre que estamos militando en esta milicia, que estamos
en el ejército del Señor. Hermanos, muchas veces decimos y nos confundimos con esto, porque decimos que solo somos siervos del Señor, que nosotros estamos para servir a los demás, y es verdad, estamos para servir como siervos de Dios, pero también somos soldados del Señor, que no se les olvide. Somos guerreros del Señor. Dios tiene sus guerreros aquí en la tierra, y esos somos nosotros, hermanos, y que estamos en una lucha constante entre el bien y el mal. Estamos en una lucha constante, y esa lucha no es contra la gente, contra sangre ni carne, sino que es contra principados. Y esa lucha, gran parte de ella la ganamos sabiendo que usted y yo, ya Dios nos ha dado armas para que nos podamos defender frente a cualquier opresión que venga de parte del maligno. Hermanos, sepan muy bien eso. Estamos en una lucha constante. Somos siervos, pero nos transformamos en verdaderos soldados cuando nos enfrentamos a una situación difícil. Siempre me acuerdo en una oportunidad, estábamos orando por una de nuestras sobrinas, y mide como 1,70 m, es bien grande, y es maciza. Y ella tanto estar en el computador hasta que el computador le habló. Miren la casualidad, le habló el computador y le dijo que se quitara la vida. ¿Y sabe lo que hizo ella? Escribió una notita en el computador y se despidió de su familia y se tomó hartas pastillas de su mamá, que eran pastillas antidepresivas. Menos mal que la mamá se dio cuenta a tiempo y la llevó al hospital, y después la llevaron a una hermana para que orara por ella. Y yo me ofrecí para acompañarla, estuve con ellos ahí, oraron, bajaron, todo bien, todo bien. Pero de ser un manso cordero, el Señor me transformó en ese momento en un guerrero, y hablé con ella y le dije: ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? No, me dijo: me siento mal. Hay algo en ti entonces, así que vamos a ir para arriba de nuevo. No, si ya oramos por ella, no, vamos a ir para arriba de nuevo. Y oré por ella y le dije: vas a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador ahora, y lo vas a decir con tu boca. Y en ese momento se transformó 1,70 m. Yo dije: aquí el maligno me va a tomar como un muñequito y me va a tirar lejos. Pero el Señor fue conmigo. Les resumo la historia: hicimos tira a la cama de la hermana. Me planté encima de ella y la cama, y me di cuenta contra qué estábamos luchando ahí. Pero ella en esa noche recibió a Cristo. Ella, después de orar por ella y después de hacer todo un trabajo espiritual, ella recibió a Cristo, se levantó aliviada, y su vida ahora cambió. Ahora es una nueva persona, ya no tiene deseo de suicidarse, muy por el contrario, sirve al Señor. Muy por el contrario, hermanos. Muchas veces nosotros somos siervos del Señor y servimos, pero cuando se presentan momentos como este, nos transformamos en verdaderos soldados del Señor, hermanos, sin temer a nada, porque sabemos contra qué nos enfrentamos, hermanos. Y es así, es una lucha constante. El hombre de Dios y el soldado de Jesucristo se enfrenta siempre contra esto. Tenemos opresión, sí, hermanos, pero tenemos que tener discernimiento contra qué nos enfrentamos. Y la Biblia nunca va a permitir que un joven sin experiencia se enfrente a una situación como esta. Muy por el contrario, Dios tiene preparados soldados para esto. Para eso Dios nos ha capacitado en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Alabado sea el Señor por eso, hermanos. Voy a andar más rápido. El yelmo también es otra parte de la armadura del Señor, que es la cobertura espiritual de nuestros pensamientos sobre nuestra salvación. El yelmo es el casco que usaba el soldado, de alguna forma. Y esto, hermano, de alguna forma, en el sentido espiritual, representa la cobertura espiritual de nuestros pensamientos sobre la salvación. De alguna forma, hermanos, usted se fija o se puede dar cuenta que muchas veces a nosotros juegan con nuestra salvación. Si el evangelista se para aquí y le dice: ¿cuántos de los que están aquí son salvos? Levante su mano. Y usted empieza a pensar inmediatamente en su mente: ¿soy salvo o no soy salvo? No soy salvo, mentí, no soy salvo. No soy salvo porque el día me robé el vuelto. No soy salvo. Y empieza una lucha aquí, en su mente. No soy salvo, porque el salvo siempre es salvo. No sé, pierdas así, no sé. Y ahí estamos. Y nuestra mente divaga contra eso, hermano. Sépalo y aclare su mente hoy en esta noche, hermanos. Quien es salvo y quien tiene a Cristo en el corazón es salvo. Amén.
sus frutos hablarán de que usted verdaderamente es salvo. Sus frutos darán testimonio de que usted verdaderamente vive una vida para Cristo, hermanos. Y su mente no debe estar preocupada si un día soy salvo, otro día no voy al infierno. Eso no es Dios. Hermano, quien vive en Cristo vive en seguridad. Usted está seguro que está con el Señor. Y por lo tanto su salvación y su mente tiene clarito que usted es salvo. Porque sus frutos hablan también de que usted es una persona que sabe que tiene a Cristo en su corazón. Recuerden que el árbol se conoce por qué. Por el fruto. Hay gente que dice, no, yo tengo a Cristo, soy salvo. Pero sus hechos demuestran lo contrario. Por lo tanto, ahí podemos poner en duda de si es salvo o no es salvo. Cuando sus frutos, hermanos, de alguna forma no son correctos. Cuando su hablar, cuando su manera de moverse no refleja que Cristo está en su corazón. Pero si usted tranquilo, si usted tiene a Cristo en su corazón, y usted camina en novedad de vida, y sus frutos hablan por usted mismo, hermano, no tema. Y que el enemigo no venga a su mente a decirle, no eres salvo. Porque usted tiene el casco de Cristo, yo soy salvo. Y yo no escucho la voz del maligno, yo soy salvo. Yo soy salvo, aunque haya cometido el error, sigo siendo salvo, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiarme, para redimirme. Bendito sea el Señor por eso, hermano. Crean los jóvenes, somos salvos. Si usted tiene Cristo, es salvo. Nadie le puede quitar el regalo más maravilloso que Dios le ha dado a la humanidad, que es ser salvo por medio del acto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Otra cosa también que es el yelmo es la cobertura espiritual de nuestros pensamientos sobre nuestra salvación. Y la espada es la palabra de Dios, que de alguna forma, hermanos, esta espada a la cual habla también aquí, que debemos tenerla todos, es la palabra de Dios. Pero esta palabra debemos, primero que nada, conocerla. Segundo, aplicarla. Y tercero, hacerla vida en nosotros. De nada nos sirve conocer la Escritura, hermanos. De nada nos sirve a nosotros llenarnos de conocimiento si eso no lo hacemos vida en nosotros. Si eso no lo hacemos una práctica diaria en nosotros. Si la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y usted no ama a su prójimo, déjeme decirle que de nada le sirve esta espada. Sería como una espada de juguete. No le sirve para guerrear. No le sirve, hermanos. La palabra del Señor debe ser enseñada en nosotros. Debemos aprender de ella, pero también debemos traerla a la práctica constantemente en nosotros. Alabado sea el Señor por eso, hermanos. La oración también es una arma importante que el Señor nos ha dado, que tipifica la comunión con el Señor y la preparación que debemos tener cada cristiano, cumpliendo el rol que cada uno de nosotros debe tener dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes cumple un rol como soldado de Jesucristo aquí en la iglesia, hermano. Por medio de la oración, usted entiende cuál es su rol. Usted tiene comunión con su Señor y el Señor le dice, oye, yo te traje a ti para que tú anuncies el mensaje del Señor. ¿Qué haces sentado ahí? Cuando usted ora al Señor, el Señor le dice, joven, yo te traje a ti para que tú seas un evangelista, para que tú seas un misionero. ¿Qué haces sentado ahí? Prepárate para que seas un mensajero del Señor donde quiera que Dios te lleve. Cuando usted está en comunión, en oración con el Señor, usted sabe cuál es su rol. Usted sabe para qué Dios lo trajo aquí, hermanos. Hay gente que no sabe ni para qué está aquí, piensan que es un simple espectador. Y no es así. Cada uno cumple un rol dentro del ejército del Señor, hermano. Algunos están para orar, hay hermanas buenas para orar, y Dios con ellas se mueve en la oración por la iglesia. Amén. Hay hermanos que son buenos para predicar, y los que somos para predicar tenemos que movernos en el área donde Dios nos puso. Hay hermanas que tienen el don de sanidad y tienen que moverse porque Dios las necesita. Hay hermanos que tienen el don de la palabra y tienen que hablar del Señor donde quiera que vayan, hermanos. Y es así, cada uno tiene que moverse en el rol y cumplir la función por la cual Dios te ha traído, hermanos. Pero para eso, para entender esa función, debe haber oración, debe haber consagración, debe haber santidad en ti. Y entonces yo soy un soldado de Cristo, sí, y esta es mi misión. Esta es mi misión. El ejército romano, cada soldado cumplía una función. Cada soldado sabía lo que tenía que hacer cuando iban a la guerra. Cada soldado sabía que con el escudo debía proteger a su compañero y con la lanza tenía que combatir a quienes se le venían encima. Y ellos estaban muy bien formados en filita. Formaban un cuadro bastante especial donde ellos se defendían frente a los adversarios. Y había muchas posiciones que el ejército romano tenía y que ellos, en la unidad que ellos tenían, formaban. Y muchas veces vencieron muchas batallas
aunque eran superados en número, pero por su disciplina, ellos salían victoriosos. De la misma forma nosotros, hermanos, por medio de la unidad, por medio de la oración, el ejército de Jesucristo va a siempre terminar en victoria. Créanlo, hermanos, porque es parte fundamental del cristiano estar en constante oración. Cada uno debe cumplir el propósito con el cual el Señor lo ha tenido y lo trae aquí a la iglesia, hermano. Este es el ejército que constantemente sale en victoria. ¿Tú estás cumpliendo tu rol como soldado de Jesucristo? ¿Tú cumples tu rol? ¿O piensas que eres un simple espectador, uno más que viene a la iglesia? ¿Estamos cumpliendo nuestro rol? Tú y Dios lo saben. Tú y Dios lo saben, hermano. Alabado sea el Señor por eso. La unidad de la iglesia nos permite conquistar y avanzar como un ejército de Cristo. Y por supuesto, Cristo es la cabeza de este ejército que vamos caminando y avanzando cada uno de nosotros, hermanos. La unidad de la iglesia nos permite, hermano, de alguna forma avanzar. ¿Sabe? Hay una posición que muchos de ustedes quizás la han visto en algunas películas, que se llama la postura de la tortuga. El ejército, cuando se veía enfrentado a numerosas y sobrepasado en número, ¿saben? Ellos hacían una formación que se llama la formación de tortuga, que ellos juntaban todos sus escudos por todos lados y avanzaban, y aunque le tiraran dardo, aunque le tiraran flechas, aunque le tiraran lo que le tiraran, no les hacían daño, porque cada uno con su escudo formaba una especie de coraza que se llamaba la posición de tortuga. Y ellos avanzaban, y cuando ya estaban cerca del enemigo, entonces se desarmaban y iban al ataque y atacaban. Pero para cubrirse y avanzar, formaban esta formación que se llamaba la formación de tortuga, hermanos. Y Dios, y de alguna forma, el ejército salía victorioso. De la misma forma nosotros. Si tú y yo, hermano, no nos unimos para avanzar en esta obra, hermano, difícilmente saldremos en victoria. Aquí nos sirven los llaneros solitarios. En el cuerpo de Cristo nos sirven los llaneros solitarios. O somos parte del cuerpo de Cristo o no lo somos. Y como cuerpo nos movemos y como cuerpo caminamos en la obra del Señor. Como cuerpo nos transformamos en un ejército de Dios cuando salimos a la calle a combatir contra las huestes de maldad. Somos un ejército, hermanos. Y bendito sea el nombre de Dios, porque cada uno de ustedes cumple una función poderosa. ¿Saben? Cuando salimos a la calle yo me gozo, porque hay hermanos que podemos predicar cosas en cuello con el megáfono o con el parlante y lo hacemos bien. Y hay hermanos que toman tratado y van a hablar con la gente y hablan del Evangelio y lo hacen bien. Y yo digo, Señor, ¿qué ejército tiene usted aquí en la calle? A unos como nosotros hablamos bien y podemos predicar, pero hay otros que usted ha dotado para tener que evangelizar persona a persona y lo hacen muy bien. Y ahí nos transformamos en un verdadero ejército, porque ahí sí que hay lucha, hermanos. Ahí sí que hay lucha que nosotros tenemos en la calle, que ahí peleamos directamente con el adversario. Ahí directamente estamos sacando almas del infierno. Bendito sea el Señor por eso, pero créanlo, hermanos, usted y yo ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sabe? Quiero dar un ejemplo de un hombre, un soldado de Dios, que en un momento de su vida, hermanos, se olvidó del rol que tenía que cumplir como soldado de Jesucristo. Y dice la Biblia que este rey David, él era un soldado de Cristo. Dios le dio muchas batallas, pero en un momento se relajó y dijo, voy a dejar que el ejército pelee ahí nomás, yo no voy a estar al frente de ellos, me voy a ir para la casa, voy a disfrutar. Y estaba en eso cuando se puso en el balcón de su casa, empezó a mirar y miró lo que no tenía que mirar. Miró a la mujer de Urías Eteo y vio que era bonita y la codició. Cuando el soldado de Jesucristo no está cumpliendo su rol y está relajado, entonces empieza a mirar por la azotea y dice, sí, está agradable el mundo, sí, yo creo que sería bueno ir al bar de actuación, sí, yo creo que no tiene, ¿qué tiene de malo fumar? ¿Qué tiene de malo ir a una fiesta? ¿Qué tiene de malo que esté todo el día chateando, mirando internet? ¿Tiene algo de malo? Cuando el soldado se relaja, empieza así. ¿Qué tiene de malo tomar una cerveza? No tiene nada de malo. Total, así le pasó al rey David. Y dice la Biblia que incurrió en el pecado más horrible que un ser humano puede hacer: maquinar la muerte de su prójimo. Y lo hizo. Maquinó la muerte de Urías, el esposo.
El verdadero esposo de la mujer que él había codiciado desde el balcón miró la belleza de esa mujer y la codició para él. Así que cuidado, jóvenes, no se relajen en el ejército del Señor. No se relajen. No se relajen, porque el adversario, el enemigo, ese no se relaja. Y usted le abre una puerta y él va a entrar con todo y lo va a destruir, porque él no descansa hasta haberlo destruido, hermano. Y muchas veces nosotros decimos que la iglesia va de victoria en victoria, pero la iglesia también sufre bajas. La iglesia también sufre bajas, hermano. Y la iglesia de Jesucristo en este tiempo también sufre bajas. Usted y yo estamos viendo y a veces estamos en la gloria alabando al Señor y sin darnos cuenta que el adversario, el enemigo, está gustando y los dardos del maligno están atacando a la iglesia, hermano. ¿Usted cree que por consecuencia esta palabra Dios la puso en mi corazón? No, hermanos. Hay matrimonios que hoy día, matrimonios jóvenes, que necesitan oración, que necesitan orientación y que necesitan ser reconciliados, hermanos. Hay varones que necesitan, hermanos, de alguna forma ser orientados porque les cuesta llegar a la iglesia, porque su esposa no es convertida a Dios. Y esa es la verdad. Hemos perdido varones porque no han sido capaces de traer a su esposa o no han sido capaces de ser sabios para guiar su tiempo, para estar en la casa de Dios. Y hemos perdido batallas. Eso es verdad, hermanos. Hay jóvenes que se han perdido y que se han ido y no los hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos relajamos como soldados del Señor. Hay hermanas que muchas veces desearían tener sus esposos aquí, pero no hay que bajar los brazos, no hay que desanimarse, hermanos, no hay que rendirse frente a esta lucha que es constante. Cuando la iglesia se relaja, entonces el adversario dice, tiene gran parte de la batalla ganada, hermanos. Y hoy el enemigo le está dando firme a la iglesia y a los matrimonios jóvenes. Y eso se lo digo porque Dios lo puso en mi corazón. Dios ha puesto en mi corazón de orar por estos matrimonios jóvenes y más allá, ir a verlos. Tengo concertadas citas con muchos de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está preocupado. Si Dios puso en el corazón del pastor en su momento que orara por los matrimonios, eso no debió haberse cesado nunca. Nunca. Y debe seguir. Porque así el maligno trabaja. La iglesia está en la gloria, sí, estamos construyendo, aleluya. Sí, hermoso. Por otro lado, está entrando firme, destruyendo matrimonios, destruyendo varones, destruyendo hombres de Dios, hermanos. Y nosotros no podemos estar ajenos a esa verdad. La iglesia no puede estar impávida frente a eso. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Porque cuando la iglesia está completamente apercibida, hermanos, entonces a nosotros, hermanos, nadie nos puede atacar, nadie. Pero cuando la iglesia flaquea en algunas áreas, entonces el maligno empieza a bombardear. ¿Sabe, hermanos? Hubo un hombre que se le acercó a Jesús, un centurión, un hombre que tenía 100 soldados bajo su mano. Y se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿sabe? Uno de mis siervos está quejado. ¿Sabe, Señor? ¿Podría usted orar por él? Y el Señor le dijo, ¿dónde queda tu casa? Vamos, yo voy para allá. Y él le dijo, no, Señor. Yo soy un hombre sometido bajo autoridad. Y yo sé que si solo tú dices la palabra, mi siervo allá saldrá. Porque si yo le digo a este soldado, ve allá, yo sé que él va a ir. Y si yo le digo a este otro, lleva este mensaje allá, yo sé que va a ir. Porque yo soy un hombre sometido bajo autoridad. De la misma forma tú, Señor. Solo di la palabra y yo sé que mi siervo saldrá. Eso trajo, hermano, contentamiento al corazón del Señor. El Señor lo dijo textual, no he encontrado fe ni aún en los hijos de Dios, ni en mi propio pueblo, como la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque él tenía la mente de un soldado. Él conocía, hermano, que de alguna forma, sin saberlo a lo mejor este centurión, pero ilustraba una verdad espiritual también. Nosotros, hermanos, estamos bajo sujeción de Cristo. Nosotros, hermanos, no podemos descuidarnos de ninguna manera, hermanos, porque entonces, hermanos, seremos presa fácil del adversario. Pero el Señor nos libre en esta noche, hermanos, porque lo que Dios quiere hacer en tu corazón, hermano, es alentar tu vida y a decirte que no estás solo. Dios te ha puesto toda la armadura como un soldado de Jesucristo, hermano. Tómate de esa armadura de la salvación, hermano, tómate del escudo y de la fe, tómate del yelmo de justicia, hermano. Créelo de alguna forma que no estás solo combatiendo. El Señor te ha dejado las armas para que te defiendas frente al adversario, hermanos. No pueden de alguna forma, hermanos, el maligno hacernos bajar. No podemos bajar la guardia frente a esta lucha que tenemos constantemente. No podemos relajarnos, jóvenes.
No puede haber relajo en el corazón de nosotros, hermanos, si esta lucha es constante. Hasta que Cristo venga por nuestras vidas, estaremos en una lucha, siempre. Lo importante es que tú y yo entendamos, hermanos, que en el Señor somos más que victoriosos. Que Dios te ha dado todas las armaduras para que tú puedas resistir el día malo, para que tú estés firme, hermano, cuando el maligno o los dardos del maligno vengan a desalentarte, a decirte que tú no sirves, a decirte que tú no eres nada, a decirte que para qué te levantas, a decirte que para qué haces eso si es en vano. No, hermano, todo lo que tú hagas para el Señor, para Dios va a estar tomado en cuenta, hermanos. Tú eres un soldado de Jesucristo, iglesia de Dios. Tú y yo formamos parte de este ejército que a nivel mundial se mueve. Este es un ejército que no se mueve tan solo aquí, se mueve en toda la población de España. Hay iglesias por todos lados, hermano. Se mueve en todo el mundo el ejército del Señor, hermanos. Y un día el Señor llamará a este ejército y lo formaremos frente a Él. Y el Señor le dirá: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. En otras palabras te dirá: soldado Cristian, firme y adelante, posición firme. Ahora marcha al gozo de tu Señor. Esto era lo que yo tenía preparado para ustedes. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, hermanos. Porque estamos en esta milicia. Pero nuestras armas, hermanos, no son carnales. Nuestras armas son poderosas armas espirituales. La oración, la comunión, la santidad, hermanos, nos hacen poderosos en las manos del Señor. Hermanos, cuando tú te enfrentes a situaciones difíciles, créele a Dios. Cuando te digan: ¿usted puede orar por mí? Sí, yo puedo. No te mires en menos, joven. Ora. Cuando estés entregando alimento en la calle y veas a una persona postrada ahí y te dice: ora por mí, atrévete, ora al Señor y dile: Señor, en tu nombre yo pongo las manos sobre este hombre. Créelo, eres un soldado de Cristo. Hermanos, nosotros no nos miremos hermanos en menos. Como hermanos de más experiencia tenemos más grados en el Señor. Dicen en el ejército que la edad constituye grado. Así es. Así que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestras experiencias también les ayuden a otros a avanzar en este ejército del Señor. Iglesia del Señor, pónganse